Muy buenas tardes, con ustedes los doctorandos Carlos Méndez, José Palmar y Mildred Petit, doctorandos de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, del Seminario de Educación Inclusiva e Interculturalidad. Vamos a dilucidar sobre los derechos humanos, el Estado, Constitución y la UNESCO y la ONU. ¿Cuál es la relación de la estructura de los derechos humanos en Venezuela mediante estas instituciones? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 erige un paradigma de gobernanza cuya complejidad reside en la centralidad del reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos inherentes e inalienables del ser humano, desde el cimiento ético y legal supremo de todo Estado de Derecho y sistema democrático. Este marco normativo es crucial no solamente para la estructuración de las relaciones sociales, sino como mecanismo primordial para la garantía de la paz global. Históricamente, la transgresión de estos preceptos ha sido el catalizador de las atrocidades más significativas, lo que justificó la emergencia de un sistema internacional basado en tratados, convenios orientados a reafirmar la dignidad, promover la igualdad de género y fomentar el progreso social entre las naciones. Su carácter universal, irrenunciable e indivisible obliga a los estados a respetarlos, protegerlos y realizarlos integralmente, siendo la Constitución el eje nacional que los consagra. La legitimidad del poder público se define en esta relación tripartita. La ONU establece el marco legal de políticas globales como la Agenda 2030, mientras que la UNESCO impulsa la estrategia pedagógica a través de la educación para la ciudadanía global, asegurando que estos derechos se arraiguen en la conciencia social y la praxis, superando enfoques netamente legalistas para una visión de justicia social. Entonces, partiendo de que la dignidad intrínseca de la persona constituye el fundamento ético irrenunciable de los derechos humanos, y reconociendo que el derecho a la educación se encuentra expresamente consagrado como tal, surge la siguiente pregunta: ¿cómo debe ser el sistema educativo en ese espacio formal para el desarrollo integral, operacionalizar y garantizar de manera simultánea los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de todos los derechos humanos en la vida cotidiana del estudiante? Asimismo, ¿cuáles serían los indicadores que evidencian un proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente sustentado respecto a la dignidad humana en el contexto venezolano? Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde hoy hablaremos sobre un tema fundamental: los derechos humanos y cómo están protegidos por nuestra Constitución. En los próximos minutos exploraré algunos de los artículos más relevantes que garantizan la protección de nuestros derechos como ciudadanos. La Constitución es la ley suprema de nuestro país y establece las bases para la convivencia social, garantizando derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Comencemos con el artículo 1, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto significa que nadie puede ser discriminado por motivos de raza, género, religión o cualquier otra condición. Otro artículo clave es el artículo 4, que garantiza el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación. Y este artículo es crucial porque establece que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato ante la ley, y lo cual es esencial para construir una sociedad justa y equitativa. Y no podemos olvidar el artículo 6, que protege el derecho a la libertad de expresión. Este derecho es fundamental en una democracia, ya que permite a los ciudadanos expresar sus opiniones, criticar al gobierno y participar en la vida pública sin miedo a represalias. Además, el artículo 11 garantiza el derecho a la libertad personal
Esto significa que nadie puede ser detenido arbitrariamente y en toda persona tiene derecho a un juicio justo. Este artículo es vital para proteger a los ciudadanos de abusos de poder por parte del Estado. Por último, el artículo 29 establece las condiciones bajo las cuales se pueden restringir ciertos derechos en situaciones de emergencia. Sin embargo, también señala que estas restricciones deben ser temporales y proporcionales, protegiendo así la esencia de nuestros derechos incluso en momentos críticos. Y para concluir, nuestra Constitución no solo establece un marco legal, sino que también protege nuestra dignidad como ciudadanos. Los derechos humanos son universales e inalienables y es nuestra responsabilidad conocerlos y defenderlos. Continuando este episodio especial sobre los derechos humanos, donde ya nuestros anteriores panelistas han abordado puntos importantes como el Estado y la Constitución, ahora quien les habla, José Palmar, explorará con ustedes los pilares éticos y políticos que sostienen el orden internacional contemporáneo. También nos adentraremos en el papel de dos organismos fundamentales en la defensa de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y su agencia especializada, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Aunque ambas instituciones comparten la misión de promover la dignidad humana, lo hacen desde frentes distintos. En un mundo marcado por conflictos armados, crisis migratorias, desinformación y retrocesos democráticos, ¿cómo cumplen estas organizaciones su mandato? ¿Qué casos emblemáticos revelan sus logros y limitaciones? Y sobre todo, ¿qué desafíos se enfrentan hoy para garantizar que los derechos humanos no sean solo palabras en documentos, sino realidades vivas? La normativa y mecanismos de protección revela que la ONU, quien fue fundada en 1945, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, incorporó desde su carta la promoción y protección de los derechos humanos como uno de sus propósitos fundamentales. Sin embargo, fue con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, un hito histórico, que se sentaron las bases universales de esta labor. Desde entonces, la ONU ha desarrollado una compleja arquitectura de instrumentos legales, órganos de supervisión y mecanismos de respuesta. En relación a los derechos humanos, desde la cultura, la educación y la información, si la ONU actúa en la esfera del derecho y la seguridad, la UNESCO opera en los cimientos mismos de la convivencia humana, la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Su enfoque parte de una premisa poderosa: los derechos humanos no se imponen solo por leyes, sino que se cultivan mediante la conciencia, el conocimiento y el respeto mutuo. Uno de los mayores logros ha sido impulsar el derecho a la educación como un derecho humano fundamental, no solo como acceso a escuelas, sino como formación en valores democráticos y tolerancia. Programas como la Red de Ciudades del Aprendizaje o la promoción de la alfabetización mediática buscan fortalecer sociedades resilientes frente al extremismo y la desinformación. En relación a los desafíos contemporáneos y tensiones emergentes, en primer lugar, tenemos la politización creciente de estos organismos socava su credibilidad. Países autoritarios utilizan foros como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para blanquear su imagen y bloquear críticas. En segundo lugar, está la crisis de multilateralismo que amenaza su eficacia con el auge del nacionalismo, el proteccionismo y el rechazo a las instituciones internacionales. En tercer lugar, están los derechos digitales. Emergen como un nuevo frente, en donde la UNESCO ha liderado debates sobre la ética de la inteligencia artificial, promovida en 2021. Finalmente, la interseccionalidad de los derechos humanos, donde género, raza, clase, orientación sexual y
capacidad se entrelazan. Exige esto entonces enfoques más inclusivos. Como reflexión final, podemos decir que la ONU y la UNESCO no son perfectas, pero siguen siendo los espacios más legítimos para construir un consenso global sobre los derechos humanos. Su valor no radica solo en sus capacidades coercitivas limitadas, sino en su poder normativo. Nombrar injusticias, establecer estándares y movilizar conciencias. En un mundo fracturado, donde la verdad misma parece negociable, estas instituciones representan un faro de principios universales. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó este episodio, compártelo y únete a la conversación. ¿Crees que la ONU y la UNESCO puedan renovarse para enfrentar los desafíos del siglo XXI?